Hola, bienvenidos a la clase de espacios vectoriales. En esta clase número 3 entraremos al subtema de subespacios vectoriales. Recordatorio, acá F denota tanto el campo o cuerpo de los reales o de los complejos. Tenemos la nota, dice que de ahora en adelante B denota un espacio vectorial sobre F. Es decir, solamente vamos a decir espacio vectorial, pero sabemos que es un espacio vectorial sobre F, es decir, sobre los reales o sobre los complejos. Tenemos una definición, un subconjunto U de B es llamado subespacio de B si U también es un espacio vectorial. Fíjense en esta definición, ya que esta parte de si U también es un espacio vectorial nos sirve para demostrar lo que a continuación mencionaremos. Entonces dice que U también debe ser un espacio vectorial bajo la misma definición de suma, es decir, la ley de composición interna, y multiplicación por un escalar, es decir, la ley de composición externa. Acá tenemos un ejemplo, tenemos un punto un punto, una coordenada en R3, tales que x1 y x2 son elementos de F, es decir, pueden ser reales o complejos, y la tercera componente es igual a 0. Esto sería un subespacio de R3. Si se dan cuenta, no es como tal R3, sino que tenemos dos componentes y la tercera es 0. Es un simple ejemplo. A continuación veremos más ejemplos de esto, pero antes de continuar vamos a dar aquí unas condiciones necesarias para decir si un subconjunto es o no un subespacio de B. Entonces, dice acá un subconjunto W de B. Vamos a decir que es un subespacio de B si y solo si W satisface las tres siguientes condiciones. Estas tres condiciones son las que nos van a servir para verificar si W es subespacio o no de B. Entonces, en la propiedad A debe existir la identidad aditiva, es decir, el 0. Otra vez, el 0 me refiero al 0 del conjunto, no necesariamente tiene que ser el vector 0 ni el número 0. Tiene que ser algo ahí. Debe existir el elemento 0 o la identidad aditiva. Debemos tener cerradura bajo la suma, es decir, la ley de composición interna se debe cumplir. Esto es, si tenemos dos vectores, U y W elementos de este subconjunto W, entonces la suma de ellos dos debe estar en W, ley de composición interna. Y la tercera condición debe de cumplirse la cerradura bajo la multiplicación por un escalar, esto es la ley de composición externa, sea alfa elemento de F y W elemento de W, entonces alfa por W debe ser elemento de W. Estas tres condiciones, la prueba de esto es muy simple, ya que si W es un subespacio de B, entonces es un espacio vectorial, de acuerdo a la definición que tenemos acá. Entonces, si es un espacio vectorial, debe cumplir con los axiomas que hemos estado trabajando en las clases anteriores. Entonces, con eso se demuestra que, de un lado, si W es un espacio vectorial y obviamente, aparte de estas tres condiciones que escribimos acá, que son las más importantes por decirlo así, pues también cumple los demás axiomas. Y al revés, si cumple estos tres axiomas, pues es más que obvio que se pueden construir las demás, es decir, si hay ley de composición interna, la conmutativa es la misma, ya que es una suma, la multiplicación por un escalar nos va a servir para las propiedades distributivas, la identidad multiplicativa y bueno, todas esas. Quizá, por ejemplo, nos falte ver si hay el elemento neutro, si fuera otro, por ejemplo, acá como se ve, dice, vamos a pensar que el elemento neutro es 0', entonces x más 0', si es el elemento neutro, tendría que ser igual a x.
Entonces esto mismo nos dice que 0' tiene que ser igual a 0, ya que recordemos de las definiciones que dimos en las otras clases, se dice que 0 o el elemento neutro es único. Entonces, con esto se puede probar fácilmente estas tres condiciones y son con las que vamos a trabajar para decidir si un subconjunto de B es o no un subespacio vectorial. En este primer ejemplo tenemos que W es el conjunto de matrices simétricas de n por n y se nos pide probar que W es un subespacio de las matrices cuadradas de n por n bajo las operaciones usuales de suma y multiplicación por un escalar. Bien, primero recordemos que una matriz, vamos a pensar que A es una matriz simétrica Si A es una matriz simétrica, entonces o implica que A transpuesta es igual a A. La transpuesta de la matriz A es la misma. Con esto nos vamos a apoyar para demostrar o probar que W es un subespacio de las matrices cuadradas de n por n. Bueno, entonces para empezar, recordemos que la propiedad 0 es que W no debe ser vacío, es decir, que debe tener al elemento 0. Y acá es sencillo, el elemento 0 o la identidad aditiva simplemente sería la matriz de n por n, aquí me equivoqué, sería la matriz de entradas 0 de n por n. Ese sería el elemento 0 o la identidad aditiva, ya que con esto se va a cumplir que para toda A, elemento de W, siempre va a ser cierto que A más 0 es igual a A. Pero más que eso es mostrar que W no es un conjunto vacío, es decir, tiene al menos un elemento. En este caso, la matriz de entradas 0. Bien. Veamos ahora ley de composición interna o cerradura bajo la suma de dos matrices simétricas. Bien, entonces, para esto, para toda A, B, elemento de W, es decir, estas dos matrices son simétricas, implica que A transpuesta es igual a A y B transpuesta es igual a B. Entonces queremos ver si la suma de dos matrices simétricas es una matriz simétrica, es decir, vamos a ver si la suma de estas dos matrices, la transpuesta, por probar acá, si esto es igual a A más B. Ok, continuemos. Sabemos que para matrices, A más B transpuesta es igual a la transpuesta de A más la transpuesta de B. Esto es simple de demostrar, no lo vamos a hacer. Y bueno, si esto es cierto, y recordemos que si son matrices simétricas, entonces A transpuesta es igual a A y B transpuesta es igual a B. Entonces, de este lado tenemos que
A transpuesta es igual a A, más B transpuesta es igual a B, y hemos llegado a lo que queríamos probar, bueno, a esta propiedad, cerradura de la suma, es decir, si A y B son elementos de las matrices simétricas, la suma de ellas dos también es una matriz simétrica, entonces la suma es elemento de W. Vayamos con la tercera propiedad que hay que probar, que sería la ley de composición externa. Esto es, si alfa es elemento de F, entonces alfa por A, donde A es elemento de W, queremos ver si esto también es elemento de W. Bueno, otra vez alfa por A transpuesta. Recordemos también de las propiedades de matrices. Si alfa es un escalar, elemento de F, pues puede salir de esto y entonces nos quedaría alfa. O sea, no vamos a poner la transpuesta de alfa, ya que es un escalar, entonces sería alfa por A transpuesta, pero si A es elemento de las matrices simétricas, A transpuesta es igual a A, como lo escribimos arriba, entonces nos queda alfa por A. Y con esto también se prueba que la multiplicación por un escalar para este conjunto W también sigue siendo elemento de W. Esto es elemento de W. Por lo tanto, W es subespacio de las matrices cuadradas de N. En este ejemplo tenemos que el conjunto S es igual al vector de 4 dimensiones con componentes x1, x2, x3 y x4, tales que xj son elementos de F. Pero además deben cumplir que x1 menos x4 es igual a 0 y 2x1 más x2 también debe ser igual a 0. Acá debe ser igual a 0. Verifiquemos si este conjunto es un subespacio de F4. Es lo que queremos verificar. Veamos la primera propiedad o la primera condición es que debe ser un conjunto no vacío. Veamos si el vector 0, es decir, 0, 0, 0, 0, es elemento de S. Para eso debe cumplir estas dos condiciones, que la primera componente, que en este caso es 0, menos la cuarta componente, que es 0, debe ser igual a 0. Vemos que esto se cumple. Pero además, dos veces la primera componente, que en este caso es 0, más la segunda componente, que es 0, debe ser igual a 0. Esto se cumple. Entonces, la primera condición se cumple sin mayor problema. Veamos la segunda condición. Ley de composición interna. Tomemos dos vectores y veamos si la suma de estos dos queda en S. Para esto vamos a escribir dos vectores. Vamos a escribir el primero con componentes x1, x2, x3, x4, más y1, y2, y3, y4. Antes de realizar la suma, voy a hacer esto. Fíjense, x1 sería igual a x1. Voy a usar las definiciones que tenemos acá, es decir, en esta definición tenemos que x1 menos x4 debe ser igual a 0. Entonces,
puede ser que x1 sea igual a x4, es decir, en lugar de poner x1 ponemos x4, o en lugar de poner x4 ponemos a x1. Bueno, aquí vamos a poner a x4 como x1. ¿Correcto? Eso sería de la primera ecuación. De la segunda ecuación, x2 la podemos escribir de esta ecuación. x2 la podemos escribir como menos 2 veces x1, la segunda componente. Entonces, x2 menos 2 veces la primera componente, de acuerdo a la definición del conjunto. Recordemos que estos dos vectores son elementos de S. x3 la dejamos así y x4 sería x1. Lo mismo voy a hacer con el vector con componentes y, j. Entonces acá tenemos y1. La componente y2 sería menos 2 veces y1. La componente y3 sigue siendo y3. La componente y4 sería y1. Esto, como les digo, ya que estos dos vectores son elementos de S. Bueno, realicemos ahora sí la suma normal de vectores. Entonces nos quedaría x1 más y1. Y acá tenemos un factor común que sería el menos 2. Pero lo vamos a escribir solamente como 2. Bueno, sí, menos 2 por x1 más y1. Nos quedaría en la componente, en la segunda componente. En la tercera nos queda x3 más y3. Y en la cuarta componente x1 más y1. Esto como vector. Bueno, reescribamos esto como otro vector de componentes que les parece d1, d2, d3, d4. Y veamos si este vector es elemento, le voy a poner signo de interrogación, si es elemento del conjunto S. Si es elemento del conjunto S, este vector debe cumplir con la definición que se nos dio, que la primera componente menos la cuarta componente debe ser igual a 0. Esto es, d1 menos d4 debe ser igual a 0. Veamos si esto es cierto. Entonces tenemos d1 que es x1 más y1 menos la cuarta componente que es x1 más y1. Y efectivamente, esto sí se cumple. Pero también debemos verificar que 2 veces la componente 1 más la componente 2 debe ser igual a 0. Esto es, 2 veces de 1 más de 2 debe ser igual a 0. Sí. Pero de 1, otra vez, en este caso sería igual a 2 veces x1 más y1, es la componente 1 de D o de este vector, más la componente 2. La componente 2 es menos 2 veces x1 más y1. Y esto es igual, nuevamente, es 0. Entonces, esta propiedad también se cumple sin mayor problema. Entonces, ya vimos que el vector 0 sí es elemento del conjunto S. La ley de composición interna, es decir, la cerradura bajo la suma de vectores, también se cumple, sigue siendo elemento de S, y solamente nos faltaría la tercera condición, que alfa por un vector sea elemento de S. Veamos, tenemos alfa por el vector con componentes x1
x2, x3 y x4. De una vez, si este vector x1, x2, x3, x4 es elemento de S, también debe cumplir otra vez con la definición que tenemos acá, es decir, esto sería igual a x1 menos 2 veces x1, como lo escribimos acá, x3 y x1. Es este vector. Bien, y esto estaría siendo multiplicado por el escalar alfa. Bien, y vemos que, bueno, al realizar la operación nos quedaría alfa por x1 menos 2 veces alfa por x1, x3 y alfa por x1. Nuevamente, por comodidad, podríamos reescribir las componentes como, si gustan, como W1, W2, W3 y W4. Si se cumple la cerradura, debería de cumplir que W1 menos W4 debería ser igual a 0. Veamos, en este caso W1 es alfa veces X1 menos la componente W4, que es también alfa veces X1, y vemos que se cumple. Pero también debe cumplir que 2 veces X1 más X2 debe ser igual a 0. Déjenme ver si es si 2 veces X1 más X2 debe ser igual a 0. Bueno, acá no estoy usando X1, sería 2 veces D1 más D2 debe ser igual a 0. Veamos. 2 veces D1 sería 2 veces alfa por X1 más D2, y D2 es menos 2 veces alfa por X1. Y vemos que nuevamente nos quedaría 2 por alfa por X1 más por menos 2 por alfa por X1, y esto es igual a 0. Entonces se cumplen las tres condiciones, por lo tanto ese es un subespacio vectorial de F4. En este ejemplo tenemos el punto X, Y, Z, tales que X por Z es igual a menos 1. Es un subespacio vectorial de F3. Para comenzar, recordemos que a un espacio vectorial también se le suele llamar espacio lineal. Y es importante aquí mencionarlo, ya que nos damos cuenta que esta ecuación no es lineal. Tenemos dos incógnitas multiplicadas, X y Z. Entonces, esta parte no es lineal, por lo que podemos intuir que este no va a ser un subespacio vectorial de F3. Probémoslo. La primera propiedad, veamos si 0 es elemento de S. Con esto tendríamos que verificar si 0, 0, 0 cumple con la ecuación. Es decir, sería la primera componente por la tercera componente, y vemos que 0 por 0 es igual a 0 y es diferente de menos 1. Entonces, con esto vemos que el 0 no es elemento de S. Por lo tanto, S no es un subespacio vectorial de F3. En este ejemplo tenemos al conjunto A, que es igual al par ordenado XY, tales que
X por Y, es decir, la primera componente por la segunda, es igual a 0. Es un subespacio vectorial de F2. De acuerdo al ejercicio anterior, también acá nos damos cuenta que esta ecuación no es lineal, por lo que nuevamente podemos intuir que no será un subespacio vectorial de F2. Probémoslo. Veamos la primera propiedad y preguntémonos si el vector 0 es elemento de A. Vemos que 0, 0, de acuerdo a la definición, sería la primera componente, que es 0 por la segunda componente. Esto es igual a 0. Es decir, cumplen con la definición del conjunto A. Bueno, entonces esta primera propiedad no falla. Veamos la segunda. Sean x1 y x2, dos vectores de A. Veamos si la suma sigue siendo elemento de A. Bueno, vamos a realizar la suma de esta manera. X1, Y1, eso sería el vector X1, más X2, Y2 sería el vector X2. Al realizar la suma, es la suma normal, sería X1 más X2, Y1 más Y2. Y para que sea elemento de A, tendríamos que ver si la primera componente, que es X1 más X2 multiplicada por la segunda componente, es decir, Y1 más Y2, si esto es igual a 0. Veamos. Pues realicemos la operación normal, sería X1 por Y1 más X1 por Y2 más X2 por Y1 más X2 por Y2. Y de acá nos podemos dar cuenta, de acuerdo a la definición, que X1 por Y1, esta primera parte, es igual a 0. ¿Por qué? Porque si X1 y X2 son elementos, o sea, como vectores son elementos de A, cumple que la primera componente por la segunda es igual a 0. Esta primera parte sí estamos seguros de que eso sea 0. También la multiplicación de X2 por Y2, de acuerdo a la definición del conjunto A, son la primera componente por la segunda componente del vector X2, eso también es igual a 0. Esto. Pero no sabemos nada, es decir, este resultado sería igual a X1, Y2 más X2, Y1. Esto no sabemos si es igual a 0. Si fuera igual a 0, bueno, entonces ya sabemos que la suma también está en A, pero esto no nos dice nada. Bueno, una forma más sencilla quizá de verificar es tomar dos vectores. Dos vectores, tomemos, veamos, tomemos los vectores 1,0, que es elemento de A, como sabemos, ya que de acuerdo a la definición, la primera componente, que es 1, por la segunda componente, que es 0, es igual a 0. Y tomemos el otro vector, que sería 0, 1, que también es elemento de A, y también cumple. Nos dice que es la primera componente, que es 0, por la segunda componente, que es 1, y esto también es 0. Bueno, entonces estos dos vectores son elementos de A. Veamos si la suma está en A. Bueno, entonces tenemos 1,0 más 0,1. Esto es igual a el vector 1,1. Y nos podemos dar cuenta que no es elemento de A, ya que
de acuerdo a la definición, la primera componente, que es 1, por la segunda componente, que es igual a 1, esto es igual a 1 y es diferente de 0. Bueno, entonces ya vimos que la suma de dos vectores que están en A, el resultado no está en A. Por lo tanto, A, o el conjunto A, no es un subespacio vectorial de F2. En este ejercicio se nos dice que sea C el conjunto de todas las funciones continuas de variable real en R y sea D el conjunto de todas las funciones derivables en R de variable real. Se nos hace la pregunta si tanto C y D son funciones, son subespacios de F, donde F es el conjunto de todas las funciones con valor real en R. Bueno, vamos a ver si C y D son subespacios de F. Veamos, de cálculo, sabemos que si F y G son funciones continuas, entonces F más G, vamos a pensar que es igual a C, es una función también continua. También si alfa es un escalar, entonces alfa por F, vamos a pensar que es una función C2, nuevamente es una función continua. Y lo que nos faltaría sería si 0 es elemento de C. Sabemos que sí, ya que 0 es igual a la función 0, por lo que C es un subespacio de F. Vamos a escribirlo. Por lo tanto, C es subespacio de F. Ahora veamos qué pasa con el conjunto D, que son las funciones derivables. También del cálculo sabemos que esto también va a ser cierto, que si F y G, de hecho, tenemos F más G derivada, esto es la derivada de F más la derivada de G. Pues bueno, esto sigue siendo una función derivable, es decir, sigue siendo elemento de D, y también C por F' sería C por F'. Bueno, no sé, aquí es alfa, estamos usando alfa. Entonces nos damos cuenta que también sigue siendo elemento de D. Nuevamente el 0 sería la función 0. Por lo tanto, D también es un subespacio de F, donde F, como escribimos arriba, es el conjunto de todas las funciones con valor real en R. En este ejemplo, o sea, S, el conjunto de todas las funciones, solución de esta ecuación diferencial homogénea. Esta es una ecuación diferencial lineal homogénea. Entonces, S es el conjunto de todas las funciones, solución
a esta ecuación diferencial. Se nos pregunta si es un subespacio de F. F nuevamente acá es el conjunto de todas las funciones con valor real en R. Bueno, vamos a probar si esto es o no un subespacio de F. Veamos la primera parte. Verifiquemos si 0 es elemento de S. Nos hacemos esta pregunta. Vemos que sí, ya que la segunda derivada de 0 más 0, esto es igual, la segunda derivada de 0 es 0. Entonces 0 más 0 es igual a 0. Entonces es elemento, el 0 sí es elemento de S. Acá no tenemos mayor problema. Veamos si tenemos, ya sea para toda, vamos a usar estas dos funciones, nuevamente f, g, elementos del conjunto S. Veamos si la suma también es elemento de S, es decir, también es solución a esta ecuación diferencial lineal. Bueno, veamos si la suma lo es. Esto es, si escribimos f más g, segunda derivada, más f más g. Veamos qué pasa con esto. La segunda derivada de f más g, del cálculo, sabemos que eso es f b' más g b'. De este lado, la suma de dos funciones, pues sigue siendo las dos funciones. Vamos a asociar estos para que se quede así. Sería f más g. Y bueno, seguimos trabajando de este lado. Podemos asociar lo que está en f y lo que está en g también. Y entonces lo que nos quedaría sería fb' más f. Los escribimos acá así, más gb' más g. Pero recordemos, si f y g son elementos de S, pues desde luego que f' más f es igual a 0 y g' más g es igual a 0. Esto ya que son f y g son elementos de S. Entonces esto es 0 más 0 y es igual a 0. Es decir, la suma de dos funciones elementos de S sigue siendo elemento de S. Por lo tanto, esta parte del axioma o esta prueba, si se cumple, veamos ahora si multiplicamos por un escalar, sea alfa un escalar, elemento de los reales, veamos qué pasa. Sea c por f, b' más c por f. Veamos qué pasa con esto a través del cálculo. La segunda derivada de c por f simplemente sería c por f b' más c por f. Nuevamente acá nos damos cuenta que tenemos un factor común, que sería la constante c. Bueno, entonces aquí yo estoy usando c y no alfa. Entonces permítanme escribir acá, sea c elemento de los reales, es decir, un escalar. Y bueno, entonces lo que nos queda acá, factorizando la c, nos quedaría c por fb' más f. Pero de acuerdo a la definición, esto es igual a 0. Por lo tanto, tenemos c por 0, que es igual a 0, y también cumple. Concluimos, por lo tanto, el conjunto S es un subespacio de F. Tenemos el siguiente ejercicio, se nos pide probar que el conjunto W de todas las matrices de la forma
A, B menos B, A es un subespacio de todas las matrices cuadradas de 2 por 2. Probemos si esto es cierto. Vemos que si sean A igual a B igual a 0, implica entonces la matriz se quedaría de esta manera: A es igual a 0, B es igual a 0, menos B sería menos 0, 0, A igual a 0. Entonces W no está vacío, ya que 0 es elemento de W. Bueno, veamos ahora la cerradura bajo la suma de dos matrices, es decir, la ley de composición interna. Bueno, sean A, la matriz escrita como la tenemos originalmente, A, B, menos B, A, y la matriz B con entradas C, D, menos D y C. Estas dos son elementos de W, es decir, tienen la misma forma que estamos escribiendo acá. Estas son la forma que deben tener las matrices que pertenecen a este conjunto. Bueno, vamos a ver si la suma de estas dos matrices sigue estando en W, perdón. Bueno, veamos qué pasa con la suma. A más B sería igual a la matriz, a la suma de estas dos matrices. Permítanme escribir esto, sería esta suma de estas dos matrices. Y bueno, sería la suma normal de componente a componente. Entonces, en la primera nos queda A más C. En el primer renglón, segunda columna, nos queda B más D. En el segundo renglón, primera columna, nos quedaría menos, voy a factorizar el menos B más D. Y en la segunda columna, segundo renglón, nos quedaría A más C. Esto sería el resultado de la suma. Si se dan cuenta, tiene la misma forma de las matrices de W. Si se dan cuenta, en la diagonal debemos tener el mismo valor. Tenemos A más C es lo que está en la diagonal. Y en la otra diagonal nos quedaría menos B y B. De este lado también menos B más D y B más D. Es decir, si son elementos, la suma de dos matrices de W sigue siendo elementos de W. Entonces la suma es elemento de W. Veamos si multiplicamos por un escalar, es decir, la ley de composición externa sí se conserva. Sea K un escalar, elemento de los reales, entonces al multiplicar K por la matriz A, veamos qué pasa, sería K por la matriz con entradas AB menos B, A. Recordemos que simplemente el escalar multiplica cada componente. Entonces nos quedaría K por A, K por B, menos K por B, K por A. Y conserva la misma forma de las matrices elementos de W. Por lo tanto, esto es elemento de W. Y concluimos. Por lo tanto, W es un subespacio vectorial de las matrices cuadradas de 2 por 2. En este ejercicio se nos dice que W es el conjunto de todas las matrices de 2 por 2 de la forma que está escrita acá. Tenemos A más 1, 0, B. Veamos si la matriz
0, 0, 0 es elemento de W. Bueno, es más que obvio que la matriz 0 no está en W, porque de acuerdo a la forma de la matriz que se nos pone acá, a esta, la segunda columna, renglón 1, tendría que ser, si es 0, sería 0 más 1, y en este caso no tenemos eso. Entonces, la matriz 0 de 2 por 2 no es elemento de W. Con esto podríamos concluir que W no es un subespacio de las matrices cuadradas de 2 por 2. Bueno, aquí me faltó escribir. Es subespacio vectorial de las matrices cuadradas de 2 por 2. Bueno, con esto ya vimos que el 0 no, con eso bastaría. Si no nos queda claro esto o no estamos convencidos de que no es un subespacio, podríamos verificar la propiedad de cerradura o ley de composición interna. Esto es, tomemos dos matrices, ¿qué les parece? Vamos a tomar la primera matriz que tenga entradas A1 más 1, 0, B1. Esta matriz es elemento de W, más, vamos a tomar la otra matriz, A2 más 1, 0, B2. Esta también es elemento de las matrices de 2 por 2 de esta forma, o sea, es elemento de W. Vamos a poner acá, esto es elemento de W, esto es elemento de W. Veamos si la suma es elemento de W. Y bueno, se hace la suma normal de matrices, sería la suma de componente a componente. Nos quedaría A1 más A2, A1 más A2. En la siguiente tendríamos A1 más 1 más A2 más 1, es decir, nos quedaría A1 más A2 más 2. Y abajo nos quedaría 0 más 0, 0. Y por último, B1 más B2. Y como ya se habrán dado cuenta, no conserva la forma de las matrices de W, ya que si nosotros renombramos A1 más A2, ¿qué les parece si lo renombramos como C? O sea, escribirlo así. Entonces, lo que nos queda, que la suma de estas dos matrices, elementos de W, serían C, acá A1 más A2 es C, entonces nos queda C más 2, 0, y vamos a escribir B1 más B2 como D. Bueno, entonces acá nos quedaría D, y con esto es más fácil de ver que el resultado de dos matrices elementos de W, al sumarlas, la suma o el resultado ya no es elemento de W. ¿Por qué no? Porque nos queda C más 2 en lugar de C más 1. Por lo tanto, no es un subespacio vectorial de las matrices cuadradas de 2 por 2. En este ejemplo tenemos que el conjunto W es igual a las matrices cuadradas de 2 por 2, tales que su determinante es igual a 0. Veamos si este es un subespacio de las matrices de 2 por 2. Veamos la primera. Si la matriz 0
es elemento de W. Veamos 0, 0, 0, 0. Vemos que el determinante de la matriz 0 de 2 por 2 pues es 0, por lo que sí es elemento de W. Veamos ahora si tenemos dos matrices elementos de W y su suma, veamos si sigue siendo elemento de W. Para esto tenemos estas dos matrices. Tenemos a la matriz A con entradas 1, 0, 0, 0 y la matriz B con entradas 0, 0, 0, 1. Podemos verificar que determinante de A es igual a la multiplicación de 1 por 0 menos 0 por 0, que es igual a 0. Por lo tanto, es elemento de W. También podemos ver que determinante de B, que es igual a 0 por 1, 0, menos 0 por 0, 0, también es elemento de W. Pero la suma de A más B es igual a la matriz con entradas 1, 0, 0, 1. Esta sería la suma. Veamos qué pasa con su determinante. Determinante de A más B sería igual a 1 por 1, que es igual a 1, menos 0 por 0. Es decir, su determinante es igual a 1 y ya no es elemento de W. Por lo tanto, podemos concluir que W no es un subespacio de las matrices cuadradas